Bueno, la pregunta era por la identidad del Del ángel, ángel. ¿verdad? ¿Quién Sí. era? Eh, bueno, les comento que en realidad eh, no hay una respuesta categórica. Si ustedes leen lo que piensan distintos expertos en Apocalipsis, hay más de una posibilidad, pero en general coinciden con las ideas que dijeron varios de ustedes la semana pasada. Algunos piensan que este ángel puede ser Cristo. Yo no creo que sea Cristo porque Cristo aparece allí como el Cordero, ¿verdad? Pero otros piensan que este ángel simplemente es otro porque Cristo no puede ocupar todos los papeles en la misma escena. Entonces aparece un ángel allí intercediendo, pero en realidad sabemos que es una función que cumple Cristo en el santuario celestial. Hay otro libro que se dedica exclusivamente al santuario celestial y al ministerio de Cristo allí, Hebreos, y Hebreos nos dice claramente que Cristo es aquel que intercede por nosotros en forma continua. Él ofrece sus méritos, Él intercede por nosotros, así que no hay duda en cuanto a que Cristo cumple esa labor. Pero ¿por qué un ángel acá? Como alguien dijo también la semana pasada, si no me equivoco fue Sebastián, que posiblemente porque Cristo ya estaba cumpliendo otro rol dentro de la visión. ¿Mm? Bueno, y allí también veo que Moisés Vélez dice que él investigó lo que decía Urias Smith y él lo interpreta como Cristo. ¿No? Se me cerró. Lo interpreta mm, como Cristo. Sí, es lo mismo, ¿verdad?, que hemos dicho, y otros como un ángel que está representando a Cristo allí en la escena. Bueno, Hermano, sí, yo escucho. quería hacer como una acotación que, bueno, no es que la descubrí yo o la encontré yo, pero sí estaba conversando durante la semana con Antonella Arevalo. Y Ujú, ella me comentó que justo estaba leyendo primeros escritos y se encontró con un pasaje que decía lo siguiente, y también está en Eventos de los Últimos Días, ujú. ¿sí? Bueno, yo lo tengo aquí de Eventos de los Últimos Días, pero la referencia es en primeros escritos, páginas 279. Ujú. Espero que no se escuche el ruido de afuera. Dice, lo voy a leer para... No es tan largo, ¿Ya? ¿sí? Le dice así. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo, y un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido... Se silenció, está en silencio. Oh, perdón. Ya, lo leo de Ah, nuevo. sí, eso también está en primero escrito, página 36, me parece. Ya. Ujú. Bueno, no sé, esto está en la 279. Y Ya. dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Entonces ahí la hermana White como que toma esta, al parecer, esta referencia de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que deja caer o lanza, ¿no es cierto?, el incensario. Y dice que esta acción la hace Cristo. Ujú. Eso es todo, bueno, Claro, eso me lo sí, comentó sí, Antonella, que ella lo claro. encontró. Y bueno, En la página 279, 280, sí. Desde la 279 a la 280 habla del fin del ministerio de Cristo en el santuario celestial, del fin de la intercesión cuando termina la gracia. Y es lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan? Que el dejar caer el incensario, Elena de White lo interpreta como el fin de la gracia. Pero esa conexión, ¿verdad?, que encontraron aquí los jóvenes, la conexión de que Cristo tiene el incensario en su mano y lo deja caer, que es algo que Apocalipsis capítulo 8 lo menciona como un ángel que ofrece la oración y después deja caer el incensario, muestra que en realidad el intercesor, el sumo sacerdote, es Cristo. Este ángel estaría realizando una obra
que en realidad, en la realidad, ¿verdad? No en una visión simbólica, la realiza Cristo en el santuario celestial. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy. Vamos a compartir la diapositiva. Me imagino que leyeron el capítulo 9 de Apocalipsis. A ver, vamos a guardar los cambios. Faltaría ver quién lee, pastor. ¿Cómo? Si quiere puedo leer yo, pastor. Ya. ¿Cuál es su nombre, hermana, para Isabel. mencionar? Isabel, La hermana Isabel de Iquique, de Antofagasta. de Antofagasta, de allí. Estaba cerca. Bueno, ya entonces las trompetas del Apocalipsis le puse B porque al otro tema le pusimos A. Esta es la continuación. No vamos a ver todas las trompetas. Y en el capítulo 9 tenemos la quinta y parte de la sexta trompeta. Bueno, entonces, recordando otra vez algo de la estructura del Apocalipsis, dijimos que Apocalipsis tiene 7 partes y las trompetas son la parte número 3, que está justo, digamos, antes de la escena central del libro del Apocalipsis, del conflicto final. ¿Mm? Ahora, en cuanto a la... recordando otra vez la escena introductoria a las trompetas, recordemos que giraba en torno al altar del incienso, donde se hacía intercesión. Y yo quiero que recordemos este mueble y recordemos allí la obra de intercesión, porque se va a mencionar otra vez, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Quién es el blanco de los juicios de las trompetas? Para que ustedes recuerden, nosotros hablamos de una división 4-2-1 en las trompetas y en los sellos. Dijimos que los 4 primeros sellos y las 4 primeras trompetas tienen muchos elementos en común. Los 2 siguientes, es decir, quinto y sexto sello y quinta y sexta trompeta, tienen mucho en común. Y el séptimo sello, como también la séptima trompeta, son diferentes a todos los anteriores. Y aquí ya en el capítulo 8 tenemos que se nos presentan 4 trompetas seguidas, breves, muy similares. En las 4 hay algo que cae del cielo sobre un blanco que está en nuestro planeta, sea la tierra, el mar, los ríos, etc. Y ocurre una catástrofe. Pero después, antes de continuar con las otras 3 trompetas, aparece una mensajera celestial, el águila, que anuncia los últimos 3 llamándoles ay, ¿verdad? Entonces ya ahí claramente hay una transición, una separación en 4 y 3. Entonces las 4 primeras trompetas están anunciando la decadencia y caída del Imperio Romano. Pero las últimas 3 anuncian la decadencia y caída de Roma papal. Pero Roma papal tiene 2 fases. Tiene una fase pasada, histórica, medieval, que según las profecías duraría 1260 años. Pero también tiene una fase final, cuando resucite de la herida de muerte, cuando se restaure, y allí Roma papal restaurada, otra vez va a imponer su dominio, dictará un decreto de muerte, hará una imagen, etcétera, etcétera. Y en esos momentos, ¿verdad? También recibirá su juicio y destrucción final y definitiva, ahora sí. Entonces, esas 2 etapas de Roma papal están en la quinta y sexta. Después hay una transición donde también hay mensajeros de Dios, en este caso el ángel con el librito y los 2 testigos. Y después de esos mensajeros, ¿verdad? Que hacen una separación entre la quinta y sexta de la séptima, tenemos la última, que es el juicio final contra Babilonia, ¿sí? Y contra todos los agentes del mal. Entonces, ya vimos las 4 primeras, ahora veremos la quinta y sexta, que son en realidad o están en el capítulo 9. Y de acuerdo a este esquema, abarcarían desde el 538 hasta el 1798. ¿Qué ocurrió en esta fecha? Los 1260 años de supremacía papal,
durante los cuales el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo y los quebrantó. Bueno, la quinta y sexta trompeta, estas trompetas se parecen en muchas cosas. Dijimos que a diferencia de las 4 primeras son más extensas, pero también se parecen en la estructura. Fíjense que esta quinta y sexta trompeta se dividen en 2 partes. La primera parte habla de la naturaleza de esta plaga y la segunda parte describe al ejército de esta plaga. En ambas es un ejército el que ejecuta este juicio. Ya no es una catástrofe natural como una tormenta de granizos, un meteorito, un volcán, un eclipse, sino que ahora son ejércitos. En la quinta trompeta, ¿verdad? Es un ejército de langostas con cola de escorpión, y en la sexta trompeta es un ejército de caballería de leones con cola de serpiente. Y se subdividen. La quinta trompeta, la naturaleza de la plaga es descrita en 2 formas, en 2 partes. Primero se dice que se abre el abismo, cae una estrella del cielo y se abre el pozo del abismo, y luego se menciona cuál es el propósito de la plaga: atormentar a los hombres, herir. El propósito no es matar, sino atormentar por 5 meses. Y en la sexta trompeta también se divide en 2 partes. Primero se habla de 4 ángeles en torno al río Éufrates que son desatados. Así como el abismo es abierto con una llave, estos ángeles son liberados, desatados, ¿verdad? Y bueno, después dice el propósito de la plaga, que es matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense que aquí el propósito es herir, atormentar, pero no matar. Aquí, sin embargo, el propósito es matar. Y en la segunda parte, donde está describiendo a estos ejércitos, después de describirlo, habla de la naturaleza letal de las colas, porque estas langostas hieren con sus colas que tienen aguijones como de escorpiones, pero no causan la muerte sino solo tormento, de acuerdo al propósito de la plaga. Y aquí en el ejército de esta caballería habla también de la naturaleza letal de sus colas y de sus bocas, porque con sus bocas disparan fuego, humo y azufre, y con esto muere la tercera parte de los hombres, y sus colas son semejantes a serpientes venenosas. Entonces, fíjense que estas 2 trompetas se parecen, la quinta y la sexta, y son muy diferentes a las 4 primeras, pero la sexta es mucho peor que la quinta. ¿Se dan cuenta que hay una intensidad en los juicios? Si las 4 primeras trompetas fueron catastróficas, las últimas 3 son peores porque son llamadas ayes. Pero aunque la quinta trompeta es un verdadero tormento, la sexta es peor, ¿sí? Ustedes pueden ver que el propósito aquí es atormentar, pero no matar. En cambio, aquí el propósito directamente es matar, aniquilar. Aquí ustedes ven que estos ejércitos hieren solo con las colas. Aquí hieren con las cabezas y con las colas. Entonces, hay una intensidad del juicio. Esta estructura paralela, similar, la descubrió David Auné, y lo tiene allí en su comentario del World Biblical Commentary, que lo comenta Apocalipsis en 3 volúmenes. Es el comentario más grande que existe del Apocalipsis. Tiene, yo creo, por lo menos 1500 páginas. Y ahí está el caballero para que lo conozca. Bueno, y el doctor Eckhart Miller, en su tesis doctoral, descubre que entre estas quinta y sexta trompeta hay muchas palabras en común. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, esa foto se la tomé aquí en Chile. Él vino a la Universidad Adventista de Chillán, no me acuerdo ya qué año, el 90 y algo, y le tomamos esa foto. Bueno, entonces, por ejemplo, en ambas aparece el verbo matar, pero con una construcción para. Aquí en la quinta trompeta dice que a las langostas se les dice para no matar a los hombres, se les da autoridad para atormentar, para no matar a los hombres, así dice literalmente en griego.
En cambio, el ejército de la sexta trompeta dice que se les da autoridad para matar a la tercera parte de los hombres. Esas frases aparecen en ambas. La palabra cabeza aparece en la quinta y sexta trompeta. La palabra rostro, la palabra abismo, el verbo dañar, el verbo abrir, el verbo morir, el verbo atormentar o el sustantivo tormento. La palabra coraza, caballo, león, mes, cola, batalla, oro, todas esas palabras o frases aparecen en la quinta trompeta y luego aparecen en la sexta trompeta. Entonces pareciera que de alguna forma Dios quiso que miráramos estas dos trompetas como algo similar, como dos juicios que tienen mucho en común, están afectando a un mismo poder en un mismo periodo. Bueno, y también la fórmula visión, audición, solamente están en estas dos trompetas, no están en las otras. Ustedes ven que en las primeras 4 trompetas, que son breves, nos dice que él oyó y vio, ¿cierto?, tal cosa. Simplemente describe el juicio. Así que estas trompetas tienen muchos elementos en común, dijimos la estructura, pero también esta terminología. Bueno, veamos la quinta trompeta. La quinta trompeta tiene una estructura quiástica, pero a ver, acá la copié mejor. Aquí la tenemos, ¿verdad? Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo al pozo del abismo, y luego dice que abrió el pozo del abismo y subieron langostas que tenían autoridad o poder de escorpiones. Y dice que esta autoridad era para dañar a los hombres, ¿sí? Para dañar a los hombres por 5 meses. Y la gente desea morir en ese periodo de tormento, pero no puede encontrar la muerte. Y la apariencia de las langostas, las que tenían autoridad en sus colas como de escorpiones, dice que, y que con ellas dañaban a los hombres por 5 meses, y luego dice que escucha el nombre del líder de las langostas y es el ángel del abismo. Entonces ustedes pueden darse cuenta que en este relato de la quinta trompeta, primero aparece lo que él oyó y oí al ángel, ¿verdad? La quinta trompeta, y vi, y él ahora describe la visión. Esta estrella que lidera acá y que abre el pozo del abismo es paralelo con el ángel del abismo del versículo 11. La mención de las langostas en los versículos 3 al 5 es paralela con la descripción de las langostas en los versículos 7 al 10. Si nosotros vemos la descripción de las langostas, tiene 3 partes. Primero describe su autoridad como de escorpión, y también después en su apariencia dice que tienen autoridad en sus colas como de escorpión. Luego dice que con esa cola dañan a los hombres. Acá también dice que dañan a los hombres por 5 meses, y aquí vuelve a repetir por 5 meses. Y en el centro está este verso, el versículo 6, donde dice que la gente desea morir, pero no puede encontrar la muerte. Ustedes ven que es un quiasmo, un paralelo A, B, B y C es el centro. Y este centro, este versículo 6, una teóloga católica, la doctora Josefina Massenberger Ford, encontró que formaban una estructura en paralelos. El versículo dice: si en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En otras palabras, el versículo 6 tiene su propia estructura literaria, donde es un paralelismo sinonímico con 2 hemistiquios, se llaman en lenguaje técnico, o un verso largo dividido en 2 versos más cortos, donde esto se repite 2 veces,
Cuando dice que los hombres buscarán la muerte, es paralelo con ansiarán morir. Y cuando dice, pero no la hallarán, es paralelo con la frase, pero la muerte huirá de ellos. Por lo tanto, esto se quiere resaltar doblemente, que es digamos, el padecimiento de esta plaga propiamente, que es un tormento tan grande que la gente prefiere morir, pero ni siquiera puede morir. Entonces es un tormento tremendamente grande. Y es destacado 2 veces porque ocupa el centro de la estructura, como ustedes pueden ver, y después porque si se analiza este versículo 6 por separado, tiene su propia estructura literaria. Vamos a avanzar. Vamos a leer primero, antes de ver el comentario, vamos a leer entonces el capítulo 9, versículos 1 al 11. Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Bueno, entonces allí tenemos la lectura. Gracias, hermana Isabel. Vemos que en esta quinta trompeta, que ya vimos la estructura, todos estos versos lo teníamos allí, ¿verdad? Van formando un quiasmo, y ese versículo 6, que es el centro, forma esta estructura, y los 5 meses se mencionan tanto acá como acá. Bueno, dice que cuando el ángel tocó la quinta trompeta, ve que desciende o que había caído una estrella del cielo, y esa estrella tiene una llave en su mano. Claramente esta estrella no es una estrella literal, porque las estrellas no tienen manos y tampoco tienen llaves, ¿verdad? Las estrellas en el Antiguo Testamento representan líderes militares o reyes, así como el rey de Babilonia simbolizado por una estrella que cae del cielo allí en Isaías capítulo 14. O también vemos que en Génesis 37, en el sueño de José, sus hermanos, que eran los líderes de las 12 tribus, aparecieron allí representados por 2 estrellas. Y podríamos ver otros textos más. Satanás mismo, ¿verdad?, es representado por una estrella que cae del cielo. Entonces, este ángel nos recuerda la caída de Lucifer, o más bien, perdón, esta estrella nos recuerda la caída de Lucifer, pero lo más probable es que represente un líder humano, terrenal, ¿verdad?, que está a punto de desatar una verdadera plaga demoníaca, podríamos decir. Esta estrella entonces, con esta llave del pozo del abismo, dice que abre el pozo del abismo, y del abismo surgen langostas. No, primero surge humo.
humo como de un gran horno que oscurece, ¿verdad?, toda la tierra, y en este humo vienen langostas en cantidades incontables, y estas langostas no son langostas comunes, sino que dice que estas langostas tienen cola como cola de escorpión, y que en la punta, en la cola, tienen aguijones que atormentan a los hombres. Estas langostas las describe después diciendo que tienen como corazas de hierro, parecen caballos corriendo a la batalla, tienen cara como cara humana, cabello como cabello de mujer, y tienen dientes como dientes de leones, ¿m? Que nos recuerda el ejército de langostas de Joel capítulo 2, que tienen dientes como dientes de leones. Entonces, estas langostas dice que se le da autoridad para atormentar a los hombres durante 5 meses. Y dice que el tormento es tremendo, pero entre paréntesis, la palabra griega tormento acá que se utiliza es la misma palabra que se utiliza cuando se habla del dolor de la mujer en el momento del parto. O sea, es un dolor tormentoso lo que produce. ¿M? Y dice que a estas langostas se les prohíbe comer hierba. Ellas no pueden comer hierba ni pasto verde. No son langostas literales que comen plantas, sino que se les ordena que solamente dañen a los hombres. Deben herir a los hombres. Y con su cola, entonces deben atormentarlos, pero se les prohíbe matarlos. Solo deben atormentarlos 5 meses. Bueno, les cuento que los escorpiones de las tierras bíblicas no matan, pero sí producen un dolor tormentoso. Yo estaba viendo en una oportunidad hace años un documental, creo que era de History Channel, donde un lugareño estaba en su camello guiando a un turista, que era en realidad el periodista que estaba haciendo el reportaje, y llevaba el camello y le mostraba el desierto y algunas cosas, y de pronto en una roca el hombre que guiaba el camello metió la mano para buscar algo y lo picó un escorpión, y esto fue en vivo. Entonces él gritaba de dolor y cayó al suelo, se revolcaba y se orinó. Un hombre adulto. Entonces fíjense cómo sería el dolor, que el hombre se revolcaba, gritaba, incluso se orinó del dolor de la picada. ¿M? Entonces, bueno, y después de un rato ya el hombre estaba más calmado, porque los escorpiones de las tierras bíblicas causan un dolor tormentoso, pero no causan la muerte. En cambio, en Argentina existe una especie de escorpión que se llama Titius tribitatium, que sí puede causar la muerte. Y de hecho, en algunos días que yo me quedé en la posta del hospital de Santa Fe, vi cómo la gente, era muy común, porque llegaba mucha gente picada de escorpión, y en un frasquito traían el escorpión para que lo miráramos. Y porque hay varias especies, pero el Titius tribitatium se caracteriza porque tiene unas rayas en la espalda, porque tiene, al contarle digamos, las partes de la cola son distintas, y porque los brazos son más finos, las tenazas, que los demás. Los demás son más gruesos porque se defienden con la fuerza, pero estas no necesitan tenerlo grueso porque en realidad su arma es su cola. Así que cuando veíamos que era Titius tribitatium, nosotros ya podíamos encender la alarma, porque si era una persona muy mayor o si era un niño, esta picada lo podía matar. Bueno, pero estos escorpiones no matan. Otra cosa, ¿verdad? Nos parecen raras varias cosas. Primero, las langostas no comen hierba. Porque las langostas literales sí comen hierba, ¿verdad? Estas deben dañar a los hombres. En segundo lugar, las langostas no tienen rey. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios capítulo 30? Dice que
a él le sorprenden las langostas porque siendo tan pequeñas y no teniendo rey, son un ejército perfectamente organizado. Y claro, en la naturaleza las langostas forman mangas que se llama, ¿verdad? Mangas de millones y millones de langostas. Se cree que hasta 500 millones de ejemplares puede haber en una manga. Pueden oscurecer todo el cielo por algunos metros de espesor y cubrir kilómetros cuadrados. Esta cantidad de langostas. Sin embargo, a pesar de actuar al unísono y formar una gran manga, no tienen un rey que las lidere, a diferencia de las abejas que tienen una reina, o de las hormigas o las termitas que también tienen reina. Las langostas son insectos que no tienen rey, sin embargo actúan como si lo tuvieran, como si fuera un ejército comandado por un líder. Pero en cambio estas langostas del capítulo 9 del Apocalipsis tienen rey. ¿Cómo se llama el rey? Está al final, por ahí el versículo 11, creo. Abadón o Apolión. Abadón, claro, así se llama. Este rey tiene nombre en hebreo y también en griego. Hay 2 veces en Apocalipsis que aparece un nombre en hebreo, así en forma explícita. Es acá y en la 6ª copa, donde dice que el lugar donde se reunirán los impíos para pelear la batalla final, en hebreo se llama Armagedón. Y acá dice que este ángel tiene nombre en hebreo y en griego. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ambos significan lo mismo en castellano, sería destructor. Es el destructor el que lidera a estas langostas. Todo aquí da pánico, ¿eh? ¿Se dan cuenta? La apariencia de estas langostas con una cola, con un aguijón, ¿verdad? De escorpión, con dientes de león, y parecen ejércitos invencibles. Tienen un rey que nada menos es el destructor. Y entonces la pregunta es, ¿este juicio, este ejército de langostas serán literales o simbólicos? Ya nosotros nos habíamos inclinado por una posición, ¿se acuerdan? Bueno, hay algunos que piensan que literalmente en algún momento de la historia va a aparecer un ejército de langostas con colas de escorpión, con patas de caballo, con corazas de hierro, caras de hombre, cabello de mujer y dientes de leones. Pero la verdad es que todas estas características son características simbólicas. Estas langostas son simbólicas. Es un ejército, ¿verdad? Un ejército humano que traerá tormento sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Cuando dice que los que son dañados por las langostas son los que no tienen el sello de Dios, muchos piensan que esta 5ª trompeta tiene que ser después que seamos sellados. Pero recuerden que seremos sellados en el momento en que acabe la gracia. Así que significaría que esta 5ª trompeta tendría que suceder después que acabe la gracia. Entonces ya no habría más arrepentimiento. Sin embargo, en la 6ª trompeta dice que muchos se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Entonces, si la 6ª trompeta es posterior a la 5ª, no puede ser que en la 5ª trompeta se acabó la gracia y que en la 6ª trompeta haya gente que todavía se arrepiente y se convierte. El tema es de que Dios siempre ha tenido un remanente fiel que lleva su sello, que son un fiel representante del Señor. Entonces, el sello de Dios no necesariamente es el sello final.
Así también como el apóstol Pablo dice a los Efesios que aquellos que se convierten a él son sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en la Iglesia Apostólica del siglo I, ¿podemos decir que hay personas que están selladas? Podemos decirlo, ¿verdad? Hemos visto también que siempre que Dios manda un juicio o una destrucción, marca o sella de alguna forma a los fieles, como en Ezequiel capítulo 9 que veíamos, ¿cierto? El ángel con el tintero de escribano. También vemos que en Egipto, antes de matar a los primogénitos, que justamente el que mató a los primogénitos fue el ángel destructor, dice la Biblia que fueron marcadas o selladas las puertas de los hijos de Dios con la sangre del Cordero. Por lo tanto, ¿verdad? El que mencione el sello de Dios no necesita, digamos, referirse a un periodo posterior a la gracia. Vamos a continuar. La pregunta es, digamos, ¿a qué ejército representa? Les muestro acá para que ustedes vean la voracidad de las langostas del antiguo cercano oriente y que todavía existen. Esta higuera o higuerón, que es más grande, ¿verdad? Estaba llena de hojas, de frutos y de brotes, pero pasaron las langostas y 15 minutos después de esta foto se tomó esta foto. Este es un acercamiento. Y miren, es el mismo árbol, pero ¿le ven alguna hoja? Las langostas se comieron todo, el fruto, las hojas y hasta los tallos. Si ustedes ven, quedan solamente las ramas más gruesas, pero todo este follaje las langostas lo volaron, pasaron y se lo llevaron. Solamente dejaron el tronco y las ramas más gruesas, nada más. Las langostas son tan terribles en el antiguo cercano oriente que en Israel el único motivo para transgredir el sábado permitido era si veían una plaga de langostas. El sábado no se podía transgredir por ningún motivo. Ni siquiera se podía levantar un huevo de una gallina que puso en horas del sábado del suelo porque era llevar carga. No se podía cortar una fruta, ni una semilla, ni un trigo, porque era cosechar. Pero si veían que se avecinaba una plaga de langostas, estaban autorizados para tocar la trompeta y trabajar cuidando, guardando las cosechas para poder sobrevivir. Después de una plaga de langostas se acababa toda la vegetación de una ciudad, de un pueblo, y ellos morían de hambre. No tenían nada para el resto del año. Así que fíjense lo terrible que era una plaga de langostas para el reino vegetal y como consecuencia para el ser humano. Y cómo es de terrible un escorpión, imagínense una plaga de millones de escorpiones que pican causando un dolor tan intenso. Entonces la intensidad de la voracidad de la langosta más la intensidad del dolor del escorpión se suman en este símbolo. Entre paréntesis, leyendo un libro de entomología, que son los que hablan de los insectos, descubrí que de todos los insectos de la Tierra, que son muchas más especies que de los mamíferos, de los vertebrados, el insecto que tiene los dientes más duros, adivinen cuál es. La langosta. La langosta puede morder cualquier cosa. No solamente puede romper hojas o frutos, sino también tallos. Los dientes más duros, el insecto con dientes más duros es la langosta. Por eso es que aquí dice que estas langostas tenían como dientes de león. Pero al mismo tiempo esto es para incrementar la ferocidad. Porque imagínense una langosta con lo voraz que es, pero si tuviera los dientes como león. Por lo tanto, ¿verdad? Esta figura está representando a un ejército implacable, un ejército que no tiene misericordia, que no se detendrá por nada y que disfrutan el torturar.
¿Se acuerdan que dijimos que las trompetas son juicios de Dios en respuesta a las oraciones de los santos? Entonces los que deben recibir estos juicios son aquellos que persiguieron a los santos. Y dijimos que la quinta y sexta trompeta se refiere al papado que persiguió a los santos por 1260 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué ejército hubo durante los 1260 años que fue tan numeroso como una manga de langostas? ¿Fue tan cruel y atormentador como el dolor que causan los escorpiones? ¿Fue tan voraz que pudo haber destruido al papado, sin embargo no lo destruyó, solo lo atormentó? ¿Quién cumplirá esa profecía? Bueno, veo que ahí alguien está dando su opinión. A ver. Los musulmanes, los moros, los árabes, dicen. Bueno, sí, efectivamente, los musulmanes que pasar, o los moros, como le decían los españoles, ¿verdad? Fueron ellos, la fe del Islam, la que atormentó al papado durante los 1260 años. Sin embargo, hay un periodo de mayor tormento, que dice aquí que son 5 meses. Vamos a avanzar. Bueno, estos mapas los saqué del libro del doctor Mervyn Madwell, que es un historiador adventista que escribió un comentario a Daniel y otro Apocalipsis, y él tomó 2 mapas de distintos libros. Tomó un mapa de, digamos, que habla de animales, donde encontró el radio de acción de las langostas, y las langostas se multiplicaban en esta zona del oriente, entre la India y Arabia, y luego, porque pasan por una etapa que son saltadoras, sin alas, y después la etapa con alas, ellas se extendían por el norte de África, y invadían también España y las islas del Mediterráneo. Y él encontró este otro mapa en un libro de historia, donde hablaba de la historia de los musulmanes, y los musulmanes también se multiplicaron en esta área, ¿verdad? En Arabia y en parte de la India, bueno, aquí está el límite de la India, y luego atacaron el norte de África y España y las islas del Mediterráneo. Recordemos que los musulmanes se adueñaron de España por 8 siglos. Fueron expulsados el año 1492, el mismo año que Colón descubre América. Entonces las langostas, incluso en este aspecto, se parecen a los musulmanes. Y además, la langosta en varios idiomas significa caballo de guerra, por la similitud, ¿verdad?, de la langosta como un animal acorazado. Bueno, aquí tengo algunos mapas, miren, cuando yo hice este estudio todavía no teníamos todos los recursos del internet, así que tuve que recorrer varias bibliotecas y buscar en varias enciclopedias históricas para descubrir un poco la historia del crecimiento de la fe del Islam. Esto es del siglo VI, o sea, el año 600 y algo, y vemos que en España, Italia, ¿verdad?, Europa Occidental, Inglaterra, está lleno de catedrales católicas. Cada uno de estos círculos con una cruz en medio representa una catedral católica. Fíjense, en África, acá y donde hay cruces también hay iglesias. Entonces toda Europa estaba llena de catedrales católicas en el siglo VI. Pero miren ustedes este mapa, el color verde representa los territorios conquistados por los musulmanes. Este mapa es del año 750. O sea, solamente unos 150 años después del mapa anterior, donde todo era catedrales católicas, ahora vemos que los musulmanes son dueños de gran parte del Asia, del norte del África. Todo esto era católico apostólico romano. Y pasó a ser musulmán hasta el día de hoy. Este sector, ¿verdad?, del cercano oriente también era dominado por el cristianismo. El imperio bizantino estaba acá, acá estaba Israel, y esto todo se hizo musulmán, y hoy en día la mayor parte de este territorio sigue siendo musulmán. Y vemos que
rápidamente cruzó el estrecho de Gibraltar y se apoderaron de España y de parte de Francia, y miren lo cerca que estuvieron de llegar a Italia. Y esto no fue una invasión y desaparecieron, sino que, como les digo, en España nomás dominaron 800 años, pero aquí siguen dominando. Y este mapa es bastante temprano, del año 750. Aquí se ven flechas verdes. Ustedes ven estas flechas. Los musulmanes que se establecieron en el norte del África se transformaron en piratas que saqueaban las costas de las ciudades católicas de Europa del Sur. Los países más católicos eran los del sur de Europa. Italia, España, Francia, Grecia, las islas, Sicilia, Córcega, Cerdeña, etcétera, eran católicas completamente, y estos musulmanes asediaban continuamente a los países católicos, especialmente el papado, donde se encontraba más oro, que era lo que ellos buscaban. Vamos a ver otro mapa. Bueno, y aquí tenemos otro mapa del siglo XVI. Este, digamos, mapa es un poco distinto porque en 1492, como yo les dije, los católicos, los reyes católicos expulsaron a los musulmanes de España. España quedó libre de los musulmanes. El norte de África siguió con musulmanes, pero ahora los musulmanes conquistaron el imperio bizantino. Entonces fíjense que acá el mapa anterior, los musulmanes están acá, pero está el imperio bizantino, que sería hoy Turquía, y está toda esta región de Europa Oriental, donde está Grecia y Macedonia y otros países, que separan a Roma de los musulmanes. O sea, la amenaza más que nada está por acá, por el occidente y por el sur. Pero desde el oriente hay un imperio y varios países que están como protegiendo al papado porque están lejos. Pero fíjense, cuando digamos, los musulmanes son expulsados de España, se apoderan de acá. En 1453 los musulmanes conquistan el imperio bizantino, y ahora tenemos los musulmanes en esta región, y miren Roma. Ya toda esta región, que era Grecia y otros países más, Turquía, que separaba de los musulmanes, ahora está bajo el bando de los musulmanes. Los musulmanes solo tienen que atravesar allí y ya están en Italia. Entonces, si las invasiones fueron desde acá, ¿verdad? Durante la primera mitad, diríamos 1000 años, después tenemos 500 años más en las cuales las invasiones fueron desde este otro lado y siguieron yendo del norte. Los musulmanes se adueñaron de la isla de Sicilia, de Córcega, de Cerdeña, se adueñaron del sur de Francia, se adueñaron de España, Portugal, se adueñaron del sur de Italia, del norte de Italia, de las costas de Italia, y el papado quedó como una isla. Quedó como una isla. Bueno, tenemos acá este otro mapa, este es el que ya había mostrado. Bueno, ¿qué serán los 5 meses? Los 5 meses proféticos, 5 meses, como cada mes son 30 días, serían 150 años, porque 5 por 30 es 150. Bueno, ¿qué entiendo yo por los 5 meses? Si nosotros vemos la historia papal, el papado comenzó como un cuerno pequeño, pero fue creciendo paulatinamente. Creció tanto que derribó a 3 de los reinos bárbaros principales, y podría haber seguido creciendo hasta eliminar completamente el cristianismo genuino. Parecía que nada paraba el papado, pero cuando estaba en su mayor poder, cuando parecía que no había nadie que lo pudiera detener, aparecen los musulmanes, conquistan España, y la verdad es que cuando conquistan España, si yo les muestro este mapa acá, cuando conquistan España, ¿saben cuál propósito tenían los musulmanes? Ellos nos dijeron, bueno, ya tenemos bastante territorio, conformémonos con esto.
Ellos dijeron, vamos a cruzar el estrecho de Gibraltar, vamos a tomar España, vamos a tomar Francia y luego vamos a conquistar el Vaticano y se acabará el catolicismo. Y Europa será musulmana. Eso es lo que dicen los libros de historia. El propósito de ellos no era conquistar España solamente, sino que era un medio para llegar al Vaticano. Pero resulta que en toda esta conquista no hubo nadie que pudiera detener a los musulmanes, pero aquí, cuando invadieron Francia, Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, detuvo por primera vez a los musulmanes y les ganó la batalla en el año 732, ¿sí? La batalla de Poitiers. Entonces, eso impidió que los musulmanes siguieran avanzando. Si no es por eso, el catolicismo romano se habría acabado y Europa habría sido musulmana, y como esto fue por el año 700 y tanto, significa que en 1492, cuando se descubrió América, hubiéramos sido descubiertos por los musulmanes y América sería un continente musulmán. Pero la profecía decía que debían atormentarlo, pero no destruirlo. ¿Mm? Sigamos. Sin embargo, el papado crecía sin detención y uno de los más grandes, digamos, protectores, favorecedor de la política papal fue Carlomagno, el emperador del imperio alemán o también español. La verdad es que fue dueño de la mitad de Europa y resulta que él decidió dedicar sus recursos para proteger al papado y durante el tiempo de Carlomagno el papado se fortaleció, se enriqueció y no tuvo límite prácticamente en sus logros. Carlomagno dijo que él iba a dedicar sus bienes, su vida, sus riquezas para engrandecer al papado. Y cuando Carlomagno murió, los historiadores dicen que con su muerte favoreció mucho más al papado que en vida, porque casi todas sus tierras, sus riquezas, las dejó para la iglesia. O sea, le dejó riquezas más a la iglesia que a sus propios hijos. Entonces vemos cómo hasta Carlomagno el papado fue ese cuerno pequeño que creció, 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 sin detención. Pero ¿qué pasó en enero del 814 cuando muere Carlomagno? Los musulmanes comenzaron a invadir los países católicos, en particular Roma, Italia, y ya nadie ni nada los podía detener. Hasta que en el año 846 los musulmanes incluso saquean Roma. Fíjense que los musulmanes saquearon la capilla de San Pedro y la capilla de San Pablo en Roma durante este periodo. Y durante todo este periodo fue tan tormentoso que los papas deseaban morir. Ellos decían, ojalá hubiéramos muerto en el vientre de nuestra madre en vez de nacer. Palabras que había dicho Job, si ustedes recuerdan. Y está lleno, la literatura de esos siglos, está lleno de lamentos. Y la gente, los historiadores reconocen que estas invasiones musulmanas contra Roma eran producto de la apostasía de la iglesia, porque la época más corrupta de la iglesia fue justamente ese periodo, los siglos IX y X. Fue tan así que todos los papas de ese periodo convivieron con prostitutas. Y la mayoría, o algunos de los papas, no recuerdo la verdad la cantidad en este momento, algunos de los papas fueron hijos de prostitutas con papas. Por otro lado también en este tiempo estuvo Juana la Papista, una mujer papa que fue descubierta cuando dio a luz en procesión. También en este tiempo estuvo uno de los papas más famosos de la historia, que era satánico. Él adoraba al demonio y hacía ritos satánicos para invocarlo y para adorarlo. Hubieron papas asesinos,
que ellos disfrutaban matar, en fin, todo lo que podamos imaginar hubo en este periodo. Y en este periodo fue cuando la iglesia fue más atormentada por los musulmanes que continuamente invadían las costas de Italia, el norte, el sur, como digo, las islas, todo fue conquistado e invadido por los musulmanes. Pero esto terminó cuando el Papa Juan XII coronó a Otón I el Grande. Este rey, Otón I, fue el más grande de la historia medieval junto con Carlomagno. A los dos se le llama el Grande, Carlos el Grande o Carlomagno y Otón I el Grande. Y resulta que cuando el Papa corona a Otón, habían distintas corrientes políticas. El Papa después se arrepintió y el rey de Italia invadió la sede papal y sacó al Papa Juan XII para poner a otro Papa de acuerdo a su gusto. Entonces Otón I el Grande, que ya se había vuelto a Alemania, se enteró de esto y volvió con sus ejércitos para defender al Papa, para librarlo, y le devolvió el trono al Papa y juró que él dedicaría su vida entera y sus bienes para proteger al Papa. Incluso Otón, no recuerdo si lo hizo o lo planificó, de decidir de vivir en Roma para proteger al Papa. Y no hubo un emperador más poderoso que Otón I el Grande. Y Otón I el Grande, con el Papa Juan XII, formaron lo que se llamó en la historia el Sacro Imperio Romano Germano, en el cual se unieron el imperio alemán con el papado. Y ese imperio, que fue fundado por Otón I el Grande, ese imperio fue destruido por Napoleón Bonaparte cuando provoca la herida de muerte. Él da término al Sacro Imperio Romano Germano. Ahora es interesante que en la fecha cuando Otón I el Grande recobró Roma para el Papa fue el 3 de enero del 964. Si ustedes sacan la cuenta de enero del 814, cuando muere Carlomagno y la iglesia queda desamparada, hasta enero del 964, cuando Otón ampara, defiende a Roma y restituye al Papa que había sido destituido, pasaron exactamente 150 años. ¿Mm? Bueno, y aquí tenemos un mapa de los siglos IX y X que los historiadores muestran como los años más crudos, más difíciles, más tormentosos para la Iglesia Católica. Cuando, fíjense ustedes que acá tenemos Roma, ¿verdad? Y tenemos aquí un montón de flechas y todas estas flechas muestran cómo los musulmanes invadían los territorios de Europa y el mismo Vaticano, ¿verdad? Estas son fechas reales en las cuales cayó cierta ciudad. El 846 fue cuando cae Roma, el Vaticano, en manos musulmanas. A 827 cae Cerdeña, no recuerdo cuál es la isla que está aquí, no, Córcega, Cerdeña están aquí, Sicilia está. Y así, distintas fechas en las cuales ciudades importantes cristianas caen en manos musulmanas. Bueno, entonces allí tenemos del 814 al 964 hay 150 años. Podemos decir entonces que este ejército de langostas representa a los musulmanes que invadieron al papado, a los hombres que no tienen el sello de Dios, pudieron haber terminado con Roma y con el catolicismo, pero solamente lo atormentaron. Lo atormentaron por todo el periodo de la supremacía papal, pero en forma especial por 5 meses. Esos 5 meses son 150 años, ¿verdad? Y esos 150 años irían de el 814 al 964. Vamos a ver la sexta trompeta. Bueno, aquí les tengo como curiosidad un rollo, o una hoja, ¿verdad? De un pergamino, ¿verdad? El pergamino 47, perdón, no pergamino, papiro, el papiro 47, que es de la segunda mitad del siglo III, o sea, más o menos del año 250 en adelante.
por el año 250 en adelante, se escribió este libro del Apocalipsis donde se conserva esta parte y tiene Apocalipsis 9 del 10 al 17. Gran parte de la sexta trompeta está aquí en griego. Bueno, avancemos. Habíamos dicho que aquí, a ver si lo dejo en esta parte, aquí las trompetas y las copas tienen algo en común, en que las 5 primeras trompetas y las 5 primeras copas tiene como un trasfondo histórico las plagas sobre Egipto. Lo mismo acá, pero en cambio en la sexta trompeta hay un cambio de motivo. La alusión ahora no es a la historia de Egipto, sino que la alusión es a la caída de Babilonia. Hay 2 eventos históricos evocados en las trompetas y en las copas. Primero, en las 5 primeras, el motivo histórico que es evocado son las plagas sobre Egipto. Y de la sexta trompeta en adelante hasta el capítulo 14, el motivo ahora es la caída de Babilonia, lo mismo de la sexta copa hasta el capítulo 18. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la primera trompeta era una tormenta de granizo y fuego mezclado con sangre lanzado contra la vegetación. Eso, en forma literal, se cumplió en la sexta plaga sobre Egipto, cuando una tormenta de granizo y fuego fue lanzada contra la vegetación. Y así cada una de las trompetas nos recuerda alguna plaga de Egipto. La quinta trompeta, que es un ejército de langostas simbólicas, nos recuerda, ¿verdad?, también una de las plagas sobre Egipto, que fue un ejército de langostas, pero aquí fue literal. En cambio, la sexta trompeta, veremos que es contra la ciudad que está sentada sobre el gran río Éufrates. ¿Qué ciudad estaba sobre el río Éufrates? ¿Alguien sabe? A ver, veo que alguien está escribiendo acá. ¿Alguien sabe? Bueno, todos dicen lo mismo. Babilonia. Muy bien, Babilonia, ¿cierto? Babilonia es la ciudad que está sobre el Éufrates. Entonces, mientras las 5 primeras trompetas, aunque se dividen en 4, 2, 1, las 5 primeras tienen todas un mismo motivo histórico en común. Las 5 están diseñadas sobre la simbología de las plagas sobre Egipto. Así como hubo plagas literales sobre Egipto, aquí en las trompetas como en las copas hay plagas simbólicas sobre un Egipto literal, simbólico. En cambio, en la sexta hay un cambio y se menciona el río Éufrates. ¿Saben cuántas veces se menciona el río Éufrates en todo el Nuevo Testamento? Bueno, en todo el Nuevo Testamento el río Éufrates aparece 2 veces. Aparece en la sexta trompeta y luego en la sexta copa. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Así que muy interesante, ¿verdad?, que el río Éufrates, ¿cómo cayó Babilonia literal? Cuando fue herido el Éufrates, ¿se acuerdan? Cuando Ciro secó el río Éufrates y pasó por debajo del Éufrates para tomar Babilonia. Entonces el Éufrates, que era la protección de Babilonia, se transformó en la destrucción de Babilonia. Y acá la sexta trompeta y la sexta copa son dirigidas contra el Éufrates. ¿Y cómo termina el capítulo 14? Con el mensaje del segundo ángel que anuncia: ha caído Babilonia. ¿Y cómo termina el capítulo 18? El versículo 4, la voz que dice del ángel: ha caído Babilonia. O sea, el motivo de estos capítulos, la sexta y séptima copas, capítulos 17 y capítulo 18, el motivo de fondo es la historia de la caída de Babilonia. ¿Cuál es el motivo de fondo en la sexta y séptima trompeta y en estos capítulos 12, 13 y 14? El motivo es la historia de la caída de Babilonia. Eso es importante para poder interpretar el texto.
vamos a avanzar. En cuanto a la estructura, bueno, se me desordenó un poco allí, pero la estructura es así. También aparece IOI, IOI, IB. Esta estructura la propone Eckhart Miller. Aparece el sexto ángel, se le comisiona desatar a los 4 ángeles, son liberados los 4 ángeles. El blanco es matar 1/3 de la humanidad. Se menciona el número de los jinetes, se describe los jinetes, los caballos y lo que producen sobre la humanidad. El blanco, ¿verdad? 1/3 de la humanidad fue muerta, y la reacción de la humanidad, ¿verdad? Que es justamente rebeldía contra Dios. Entonces, el centro de esto lo puse allí, es el versículo 17 y 18, sería el centro, 17 y 18. También forma una estructura propia, un quiasmo. Esto lo descubre, no me acuerdo qué teólogo, no lo puse acá. Dice, de sus bocas procede fuego, humo y azufre. De estas 3 plagas murió 1/3 de la humanidad. Del fuego, humo y azufre que procede de sus bocas. Si ustedes se dan cuenta, es un quiasmo, porque aquí está de sus bocas, procede, procede. Fuego, humo y azufre, fuego, humo y azufre. Y el centro es las 3 plagas que mataron 1/3 de la humanidad. Entonces, otra vez, la estructura literaria de la sexta trompeta tiene un centro, y ese centro es el efecto que produce esta copa, esta trompeta. La muerte, ¿verdad? La muerte. En cambio acá, ¿se acuerdan? La estructura no era la muerte, sino que la estructura era, el centro era el tormento. Ellos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Será muy grande el tormento. En cambio, acá ustedes pueden ver que encontrarán lo que buscaron. Serán muertos, 1/3 de la humanidad. Bueno, y antes de colocar esta estructura vamos a leer el capítulo 9, versículo 12, primero, hermana, 9:12. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Ya. ¿Se dan cuenta que aquí el águila está cerrando el tema de la quinta trompeta? El primer ay pasó, pero vienen 2 más. Esos 2 más son la sexta y la séptima. Veamos entonces la sexta, en el versículo 13. Vamos a leer, leámoslo todo hasta el versículo, ¿cuánto tiene? ¿20 o 21? 21. 21, hasta el 21. Ya. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas,
inmoralidad sexual y robos. Gracias, hermana. Bueno, si nosotros resumimos el mensaje de la sexta trompeta, dice que cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, una voz que viene del altar del incienso, y le ordena a este ángel que suelte, que desate a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los desató. Y en ese momento, dice que se les dice que debe desatarlos para que maten a 1/3 de la humanidad en la hora, día, mes y año señalados. Entonces dice que los desató y su número, el número de los ejércitos que fueron los que ejecutaron esta muerte, fue 200 millones. Y lo describe, dice que estos ejércitos eran como jinetes de fuego, de humo y de azufre, que estaban montando caballos que tenían cabezas como de leones y que de sus bocas disparaban fuego, humo y azufre, y sus colas no eran como colas de caballos, sino que eran como serpientes venenosas y que con sus colas dañaban. Y dice que con esta plaga que salía de la boca de los caballos, fue muerta la 1/3 parte de los hombres, pero los que sobrevivieron, los que no murieron con esto, aún así no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes, ¿verdad? Entonces este es el mensaje. Fíjense ustedes acá que esto forma una estructura también. Hay un mandato y una realización. El mandato es desata a los 4 ángeles. Después hay un verbo en participio que es a los que estaban atados. Hay una frase que tiene una preposición apuntando a un lugar sobre el gran río Éufrates. Sobre es una preposición. El gran río Éufrates es el lugar señalado. Después está la realización del mandato. Fueron desatados los 4 ángeles. Hay una oración con un participio, los que estaban atados. Hay una frase con una preposición que denota ya no un lugar, sino un tiempo. Para es preposición. La hora, día, mes y año. Si vemos los paralelos, el mandato es desata a los 4 ángeles. La realización, fueron desatados los 4 ángeles. La oración en participio, a los que estaban atados. La oración en participio, a los que estaban atados. La frase que tiene preposición que apunta a un lugar sobre el gran río Éufrates. La frase que tiene una preposición que apunta a un tiempo señalado para la hora, día, mes y año. Entonces esto nos está mostrando el lugar específico del juicio de la sexta trompeta y el tiempo específico del juicio de la sexta trompeta. El lugar es la ciudad que está sobre el río Éufrates, Babilonia, y el momento señalado nosotros lo sabemos por Daniel, porque Daniel dice que la herida de muerte sería al final de los tiempos y medio tiempo. Allí, según también Apocalipsis 13, los primeros versículos, el versículo 3, dice que la bestia recibiría una herida de muerte. Y aquí está hablando de una herida mortal, ¿verdad? Entonces el lugar preciso del ataque de este juicio y de esta caballería es el río Éufrates, o sea, Babilonia. Y el tiempo preciso de este ataque es la hora, día, mes y año, es decir, 1798. Así que podemos decir que como la quinta trompeta fue un largo periodo de invasiones, de ataques, de tormentos, pero que no provocaron una herida de muerte, sino solo tormento, la sexta trompeta comenzaría, ¿verdad?, provocando una herida de muerte contra el poder apóstata. Recordemos que las trompetas son enviadas contra aquellos que persiguieron y mataron a los mártires, especialmente la sexta, porque si ustedes recuerdan, el quinto sello
dice que ve los mártires debajo del altar del sacrificio que claman por juicio y venganza. Esa sangre fue llevada con brasas del altar del sacrificio al lugar santo, al altar del incienso. Y dice que fue presentado el incienso junto con los clamores de los santos. Entonces estas oraciones que fueron presentadas en el altar, ahora la voz que manda a ejecutar al ángel este juicio, dice que vino justamente de entre los 4 cuernos del altar del incienso, donde se había ofrecido las oraciones de los santos. Entonces los teólogos reconocen que aunque las 7 trompetas son respuesta a las oraciones de los santos, si hay una trompeta que en forma especial responde a sus pedidos, es la sexta. Porque esta es la que nos habla de la herida de muerte. Bueno, avancemos. El texto termina en el versículo 20 diciendo lo que tenemos acá. A ver, voy a achicar esto. Dice, versículo 20, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y esto es una cita de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, si ustedes se acuerdan, es un quiasmo que comienza hablando de que el pecado de Belsasar y de Babilonia fue que bebieron vino y alabaron los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y termina diciendo que antes de que Daniel interprete el Mene, Mene, Tekel, Uparsin, le dice al rey, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos, además diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo marqué en negro, y aquí lo tengo más destacado, en Daniel 4, que da comienzo al relato de la caída de Babilonia, literal, menciona los metales, y al final del capítulo menciona otra vez los metales, pero además menciona que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y acá en Apocalipsis 9:20 menciona los metales, y al final dice que no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que la sexta trompeta, que anuncia la caída del imperio que se asienta sobre el Éufrates, es paralelo a la caída de Babilonia, literal, del tiempo de Daniel, que era el reino que se asentaba sobre el Éufrates. Y el motivo espiritual de la caída de Babilonia fue por haber adorado las imágenes de estos metales con los vasos de oro del templo de Jehová, y así también Babilonia mezclará la verdadera y la falsa adoración, y no se arrepentirá de adorar a los dioses de oro, de plata, bronce, piedra y madera. Ustedes pueden ver que en Apocalipsis 5 primero menciona oro y después plata, que el oro representaba a Babilonia y la plata a los persas. Pero una vez que ya Babilonia ha caído, Daniel menciona la plata y después el oro, porque los persas ahora eran los dueños del mundo. Y nosotros vemos que el hierro es el cuarto metal en ambas listas, pero acá no está el hierro. Lo saltó oro, plata, bronce y salta la piedra. Porque el cuarto imperio, el imperio romano representado por el hierro, ya no existe. Y los pies de hierro, que es, ¿verdad?, la parte de hierro, Roma papal, también ha caído. Así que eso es lo que representan la quinta y sexta trompeta. Cristo no se olvidó de su pueblo cuando éste sufría, y tampoco se olvidará ahora. En medio de los siglos de mayor persecución para el pueblo de Dios, Dios intervino, Dios ejecutó sus juicios e hizo tocar también las trompetas. Ese es el capítulo 9 del Apocalipsis, y ya la próxima semana veremos el 10. Vamos a prender los micrófonos
Yo voy a apagar la luz que me está atormentando los ojos acá y vamos a dialogar un ratito. Si alguien tiene alguna pregunta, opinión. Sebastián Quinteros. A ver. ¿Le dieron los micrófonos? Parece que no. Pastor, deme un momento. Ya. Ahí sí. Gracias, hermano. La verdad es que agradezco por la presentación. No me quedé, yo me considero un ignorante sobre todo en las trompetas y la clase pasada me quedaron muchas dudas y ahora al terminar como de revisar todo, bueno, falta todavía una trompeta, pero ya como que le voy encontrando más sentido a todo y agradezco por su presentación porque me ayuda a eso. Tengo una pregunta que no sé si la mencionó, por lo menos se me fue, es que, ¿no es cierto que la quinta trompeta dice que tienen un rey, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y a quién simboliza ese rey? Porque vimos que las langostas, ¿verdad? Simbolizaban a todo el imperio musulmán, y bueno, igual ellos tienen un rey, ¿verdad? Uh-huh. O una figura similar. Pero ¿simboliza como al rey, a los reyes de sus tiempos, o es algo más que eso? Bueno, la verdad es que este ejército que representa a los musulmanes o a la fe del Islam existió por más de 1000 años. Primero a través del mundo árabe, después a través del mundo turco, que fueron los principales líderes. Y al principio el líder, el que dio comienzo a esta fe fue Mahoma, ¿verdad? Mohamed. Y después hubo distintos sultanes y otros líderes, pero algunos piensan que la estrella que cae del cielo con la llave del pozo del abismo y que abre el pozo para dar apertura y comienzo a estas langostas que comienzan a salir, podría representar a Mahoma, que fue el que dio inicio a este movimiento. Y en cuanto al ángel destructor, podría ser un líder, ¿verdad? El mismo, o podría también ser un ser celestial, un ángel caído en este caso, que está detrás de estos reinos que vienen a la tierra, ¿verdad? Así como en Daniel capítulo 10, que vemos que detrás de los imperios, detrás de los persas, los griegos, había un ángel o un príncipe celestial que los lideraba. Además del rey terrenal, había un ser celestial detrás de ellos. Y posiblemente represente eso, ¿verdad? Ambos podrían representar a este ser celestial. Pareciera ser así en el sentido de que este ejército no solamente pasa una vez, sino que este ejército es un ejército que, fíjense que no es como una plaga literal de langosta que pasa y en minutos acaba con la vegetación y desaparece, sino que estos se quedan para atormentar, porque dice que ellos atormentarán a los hombres y dice que los atormentarán por 5 meses. Incluso si los tomamos como literales, ¿verdad? 5 meses, 5 meses en la vida de una langosta es todo el ciclo vital, desde que nace hasta que muere. O sea, 5 meses significa mucho tiempo. Y como son meses, digamos, son simbólicos, el contexto claramente simbólico, no existen langostas con estas características, entonces los periodos también son simbólicos, y si son 150 años los de mayor persecución, no podemos poner a un líder que vivió 150 años. Por lo tanto, tiene que representar el liderazgo en general,
o posiblemente, ¿verdad?, aquel ser espiritual que está detrás de ellos. ¿Mm? Muchas gracias. Ujú. Bueno, les menciono que esta interpretación es lo que yo propongo en mi libro, porque la Iglesia no tiene una postura definida, y en una revista Ministerio del año, ¿cuál fue el año? El 2012, la Iglesia oficialmente dijo que no teníamos una postura y que eh, pidió que ojalá propusiéramos alguna alternativa para que la Iglesia en algún momento se defina. Yo envié mi postura a Estados Unidos, no sé si la habrán leído o no, pero ahí estamos esperando. Por lo menos se publicó en Estados Unidos en español, se publicó en el simposio de escatología que se dio en California, y también la publicaron en Perú, en una revista teológica, así que está publicada en español. Yo lo mandé en inglés también, pero solamente se publicó en español en Estados Unidos hasta ahora. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, Yo quisiera Antonella pregunta. Si estaba leyendo aquí, Antonella dice, ¿dónde se puede obtener su libro? Es el libro que la mayoría de ustedes conocen, Los 3 ayes del Apocalipsis, el libro azul. ¿Mm? Diga, hermano, ¿quién iba a decir? Beno, parece. Sí, quería preguntar, más allá del aspecto más militar del Islam, ¿qué opinión tienes tú del tema más teológico? Porque ya tiene muchos vínculos con el cristianismo antiguo, digamos, con los judíos. Entonces, si hay algún vínculo particular que se ve en ese sentido? Por ejemplo, respecto también de la concepción que tienen del ser humano, del rol que tiene el trabajo, por poner un caso súper doméstico. Los árabes y los judíos tenían y siempre se han connotado por su prosperidad en lo que sea que emprenden. Distinto de lo que pasó con el catolicismo, que empobreció prácticamente a todos los países en los que imperó. Entonces, desde el ámbito como más filosófico quizás, va un poco mi pregunta. ¿Qué rol se ve en los árabes que pudo ser tan importante, más allá del rol solo militar? Gracias. Claro, nos damos cuenta que en realidad tanto los musulmanes en general, como también los franceses revolucionarios, representaban dos ideologías. O sea, era más allá de una conquista militar, porque los musulmanes lo que los motivó a conquistar el mundo fue justamente su fe, una fe diferente a la cristiana y a la judía, y que, digamos, por otro lado, era fuertemente anti-imágenes, anti-veneración de santos. Todo eso ya los consideraban idolatría. Recordemos que los árabes originalmente eran politeístas, y, ¿cómo se llama? Mahoma quiso imponer una fe monoteísta, y todas las imágenes de los dioses finalmente fueron destruidas. Y cuando los musulmanes comienzan a conquistar Occidente y ven que las iglesias católicas se parecen mucho a los templos paganos que ellos conocieron en Oriente, llenos de imágenes, hay un motivo mayor, ¿verdad?, para destruirlos, y es porque los consideran idólatras. Y hay varias declaraciones por allí, ¿verdad?, en distintos libros de historia, donde ellos se refieren al mundo católico como un mundo pagano, idólatra. Entonces aquí hay un choque de religiones, una ideología completamente distinta que está atacando a una ideología, ¿verdad?, diferente. Y por otro lado, en la Revolución Francesa fue una ideología antirreligión. Ellos estaban cansados del poder opresor de la religión y también del Estado, y ellos se levantan no solo contra la religión, sino también contra la monarquía. Entonces, hay
un cambio de ideología en esas invasiones. Y también algunos han reparado que las grandes religiones del mundo, las más grandes, son justamente la fe musulmana y el cristianismo, que cada una tiene más o menos unos 2.000 millones de adherentes. Entonces, y ambas nacieron digamos, en Asia y se extendieron a Europa. No sé qué más en realidad, debe haber otros vínculos. Sería bueno analizar la parte económica, la parte comercial, ¿verdad? El intercambio cultural también. En realidad, gran parte del desarrollo y del renacimiento que viene en el siglo XIV en Europa fue por la presencia musulmana. Muchos libros de Aristóteles, ¿verdad?, que conservaron los musulmanes, en Occidente no se conocían porque eran seguidores de Platón. Entonces, todo eso provocó una revolución. Platón despreciaba la naturaleza porque para él solamente lo importante era el alma. En cambio, Aristóteles amaba la naturaleza y pensaba que había que investigarla. Y además del redescubrimiento de la Biblia y de quitar los temores a los mitos medievales al ver la realidad bíblica, y al mismo tiempo el incentivo de la filosofía de Aristóteles, hizo que ellos comenzaran a explorar y sin tener temor al mar de que un monstruo se tragara el barco, porque todo eso digamos, se descartó. Entonces lograron descubrir otros continentes, lograron inventar cosas, comenzaron a producir literatura, y eso, digamos, cambió la historia. Entonces tuvieron mucha influencia, y nosotros como países latinos, ¿verdad?, que fuimos conquistados por España. Recordemos que España había estado 8 siglos dominada por los musulmanes antes de que nos descubrieran. Por lo tanto, muchas palabras también del castellano vienen de origen musulmán. Es una gran influencia que hasta el día de hoy ha durado. Sí, hermano Héctor, quería hacer una consulta. Uh-huh. Sí, en la siguiente. En el comienzo de la quinta trompeta, bueno, yo estoy cierto de que son los musulmanes. Tengo entendido que Mahoma recibió el Corán como un dictado del ángel Gabriel, que se supone que se le apareció en visiones y le dictó el Corán, a diferencia de la Biblia, que fue entregada a varios profetas durante un periodo bien largo, extenso, Isaías, Jeremías, etc. Y cada profeta, ¿no es cierto?, llevó al papel esto según sus palabras, lo que Dios le inspiró lo llevó después a palabras, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tengo entendido que en el caso de Mahoma, el Corán es una visión que él recibe solamente él, y se le aparece el ángel Gabriel para dársela. Entonces mi consulta es, ¿tendrá esto algo de relación con el que dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo? ¿No será que esta revelación que recibe Mahoma es lo que desata justamente el nacimiento de esta quinta, o sea, de lo que sucede con esta quinta trompeta? Y la otra pregunta es, afín a esa, es que ¿quién habrá sido ese ángel que le revela el Corán a Mahoma? Bueno, podría quizá el Corán ser esa llave, ¿verdad?, que abrió este pozo. Yo he escuchado otras versiones de la forma como se escribió el Corán, pero independientemente de cómo se escribió, sí podría ser, ¿verdad?, esa llave que abrió esta puerta al mundo árabe para comenzar esta égida, esta conquista del mundo. Bueno, yo lo que tengo entendido es que el Corán fue escrito después de la muerte de Mahoma, que él recibió revelaciones, las comunicó a sus discípulos y que posteriormente sus discípulos la escribieron, pero de todas maneras, ¿verdad?, son revelaciones que recibió Mahoma. También tenemos la versión del padre Alberto
Rivera, que es un ex jesuita, que él se salió del Vaticano y reveló varios secretos del Vaticano, escribió algunas revistas. Yo tengo por ahí algunas de ellas, y en una revista que se llama Alberto, el padre Alberto, él dice que la verdadera historia de la fe del Islam es que en realidad fue una creación del Vaticano, del papado, eh, con el propósito de exterminar a los enemigos de la iglesia, en este caso a los coptos, a los cristianos coptos del África y a los judíos en Palestina, y que le dieran Palestina al Papa y Jerusalén. Pero una vez que los musulmanes lograron conquistar todo esto, se dieron cuenta que eran tan poderosos o más que Occidente, y no quisieron entregarle las tierras al Papa, y de allí en adelante se volvieron enemigos, y vinieron después las cruzadas, en las cuales la iglesia envió ejércitos para pelear contra los musulmanes y viceversa. Digamos, no podemos probar esto, porque él dice que esto fue la clase de historia que les daban en el Vaticano directamente, y son fuentes que solamente ellos manejan. Podría también no ser verdad la versión, pero independiente de eso, ¿verdad? Vemos que el Corán tiene bastante similitud en la Biblia cristiana, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cita personajes y varias historias de la Biblia, pero con otra versión, teniendo como centro el país árabe. Parecido al libro del Mormón, ¿verdad? Que tiene como centro Estados Unidos. Así que, bueno, pero sí podría ser que la llave representa el Corán, que abrió una puerta para el mundo musulmán de salir de allí, de su desierto, y conquistar el mundo occidental. Bueno, parece que ya están las preguntas. Lo importante, ¿verdad?, es que aquí vemos cómo Dios tiene la última palabra. Este imperio atormentador, el cuerno pequeño que persigue a los santos, también fue atormentado, ¿verdad? El que mata espada, espada debe ser muerto. Y por otro lado, finalmente este reino no solamente fue atormentado, sino que fue también destruido. Recibió su herida de muerte, y los ejércitos franceses son los que le dan su muerte. Fíjense ustedes que el ejército de la sexta trompeta es un ejército, tiene caballería, tiene jinetes, tiene armas, pero no tienen rey. En cambio, el ejército de langostas es un ejército de insectos, langostas o escorpiones que no tienen rey en la vida natural, pero aquí sí tienen rey. Y nos damos cuenta que los ejércitos de la quinta trompeta son los musulmanes, que nacen con el liderazgo de un hombre, Mahoma, y durante toda su historia tienen un rey, un califa, o como se llame. En cambio, los ejércitos franceses no tuvieron rey. Al contrario, ¿verdad? No tuvieron rey ni papa. Ellos le cortan la cabeza al rey, ¿cómo se llamaba? Luis XIV se llamaba, y también destituyen al Papa Pío VI, y le hacen la guerra a todos los monarcas de Europa. O sea, este ejército de la sexta trompeta, que no tienen rey, a pesar de ser 200 millones, está representando justamente el ejército revolucionario francés que no tiene rey. ¿Mm? Y como Babilonia caerá 2 veces, porque sabemos que va a caer también en el final de la historia, pero ya ahora definitivamente durante la sexta plaga, Elena de White dice que la historia de Francia se volverá a repetir en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Y dice que, bueno, ustedes pueden leer ese capítulo, dice que esto comenzó primero con una
con protestas sociales. La gente protestó contra los gobiernos, por los abusos, y después llevó a un caos, ¿verdad? Y finalmente se volvieron contra la religión. Satanás comenzó este movimiento que tenía motivos verdaderos para protestar, pero los dirigió en contra de la Biblia finalmente. Y es interesante que dice que lo que dio comienzo a todo esto fue un atentado contra la familia, porque dice que Francia fue el primer país que dio la ley del divorcio. El primer país en la historia que da una ley que permite el divorcio fue Francia, y Elena White dice que esto es un atentado contra aquella institución que viene del Edén. Entonces el matrimonio se relativiza y ahora cualquiera se podía casar y divorciar a su antojo, y el matrimonio perdía ese carácter sagrado y la familia era relativizada. Y bueno, y justamente nosotros vemos ahora que hay también, ¿verdad?, descontento social, hay protestas, y también se está atacando el matrimonio, ya no con el divorcio, que es algo ya generalizado, sino ahora con el matrimonio igualitario y con otras prácticas que también atacan la familia. Hay mucha similitud en la historia de Francia, del capítulo 16 del conflicto de los siglos, con la historia actual. Y ambas historias terminan con la caída de Babilonia. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Sergio, mientras hablabas, perdón, ¿Sí? lo que pasa es que estaba viendo el comentario bíblico, lo que dice sobre Apocalipsis 9:1, y dice lo siguiente, dice que compara la estrella con Satanás. Dice, es interesante notar que la figura de una estrella caída aparece también en la literatura apocalíptica judía para describir a Satanás como una estrella que cayó del cielo. Y lo que habla, lo que compara o explica la llave, dice que la llave simboliza la caída de Cosroes, cuya derrota y asesinato en el año 628 después de Cristo marcó el fin del imperio persa como poder efectivo y abrió el camino para el avance de las fuerzas árabes. Bueno, eso es basado en la interpretación, ¿verdad?, tradicional que adoptó la Iglesia en sus comienzos, no como oficial, pero sí fue la más popular, que creía que la quinta trompeta era solamente los árabes, y digamos, lo interpretan, es más o menos parecido, digamos, creemos también que son los musulmanes. Sin embargo, ellos llegan hasta el año 1449 y después de eso hablan de la sexta trompeta. Pero yo creo que aquí la llave no es la muerte de un líder, sino que la llave tiene relación con algo que, digamos, que permite que la fe del Islam se expanda, y la llave, por ejemplo, en los evangelios, en Mateo, Jesús le entrega la llave del reino de los cielos a Pedro y los apóstoles, y esa llave es en la fe cristiana, la fe en Cristo. Ustedes ven que Jesús le dice también a los fariseos que ellos tenían la llave, pero no abrieron la puerta del reino de los cielos a sus discípulos para no entrar ellos ni dejar entrar a otros. Entonces la llave, y Jesús tiene la llave en Apocalipsis 1 también, ¿verdad? La llave del Evangelio que abre incluso el sepulcro para los mártires que mueren. Entonces la llave podría representar también un evangelio o una forma, ¿verdad?, una fe religiosa, más que la muerte de un líder, pienso yo. No he buscado, digamos, la interpretación de cada detalle, pero sí pienso que la llave podría ser como un paralelo al evangelio, un tipo de fe, un tipo de religión que abre, ¿verdad?, una puerta, que abre una nueva perspectiva y motiva, digamos, a los que siguen esta fe para actuar y conquistar. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración.
A ver, ¿a quién le pedimos? Hermano Rubén Díaz, ¿nos dirige la oración?